Listo, yo creo que ya se está grabando. Bueno, entonces, ¿me escuchan bien ustedes? Sí, total. Bueno, listo muchachos. Entonces, lo que les estoy mostrando ahí fue las últimas diapositivas que estuvimos trabajando con respecto a esta parte de la, de la web de las cosas. Eh, Esta parte es la parte que hace la parte semántica, ¿sí? Y ya habíamos hablado de los metadatos. Habíamos hablado de que nosotros colocábamos unos metadatos y lo colocábamos en XML para poder guardar información sobre los objetos. ¿Sí? Eso era lo que estábamos y comenzamos a hacer un ejercicio con los metadatos y quedamos en un ejercicio haciendo eso. ¿Sí? Entonces, eh, una partecita que nos hizo falta hablar allí de esto que es la web semántica es la parte de lo que son las ontologías. Yo les había dicho que las ontologías permiten guardar información o conocimiento. Aquí no, la idea no es hacer un curso profundo de eso, simplemente entender de que existen esas estructuras y que nosotros las podemos manejar precisamente para poder guardar conocimiento experto. Se basa exactamente en lo mismo, en la tripleta que habíamos visto. De un recurso vamos a decir algo, una propiedad y obtenemos un valor y con eso hacemos todo un grafo alrededor de ese recurso diciendo toda la información que nosotros podemos sacar de allí. ¿Sí? Entonces, nosotros podríamos tener una información como esta, no solamente para anotar metainformación de los dispositivos, sino podríamos tener información en un nodo, en un grafo, donde dice que este libro, Tejiendo la Red, fue escrito por Tim Berners-Lee. Y eso en última es una tripleta, donde es Tejiendo la Red, coma, escrito Tim Berners-Lee. Hay muchos formatos para hacer eso. Se crearon formatos en RDF, en Turtle, en OWL. En últimas, el formato que finalmente ganó fue el formato RDF OWL. Ese fue el formato que más se utilizó. Entonces, en últimas, es un XML que nosotros armamos. ¿Cómo lo armamos? Lo mismo, es un XML como ustedes lo están viendo acá. Solamente que le metemos aquí otra especificación que se llama RDF. Esa especificación está guardado por acá, en alguna parte. Sí, en acá, aquí es donde está guardado, perdón. Y esto es otro acceso donde hay información estandarizada. Recuerda que les dije que cuando uno de sus compañeros hizo un correo y colocó en el XML el correo, otro compañero hizo otro XML diferente. Entonces, si nosotros nos podemos hacer descriptores diferentes, dependiendo de quién lo mire, eso igual vamos a seguir hablando idiomas distintos. Entonces hay organizaciones que han estandarizado esa información y por ejemplo una de las organizaciones es Dublin Core. Dublin Core es una organización que ha estandarizado la forma de referenciar documentos en la web. Entonces él ya armó como una bolsa de palabras que se encuentra en este punto y nosotros podemos utilizar esa bolsa de palabras para hablar el mismo lenguaje. ¿Listo? Y esta es la especificación del RDF. Entonces, con estas dos, nosotros armamos este triplete en XML. Nosotros decimos, vamos a hacer una descripción. El sujeto de quien vamos a hablar es una dirección web, que es donde está el libro Tejiendo la Red. Y el predicado, que es la propiedad de lo que vamos a hablar, lo colocamos en una etiqueta, pero no cualquier etiqueta. La sacamos de Dublin Core, que es una estandarización a nivel internacional que ya nos define la etiqueta autor. Cerramos la etiqueta autor y le colocamos el valor que es Tim Berners-Lee. Y así, con esto, nosotros podemos describir casi cualquier cosa en la web. Cualquier máquina que lea este archivo y conozca y entienda el RDF y entienda el Dublin Core va a entender que es un libro que fue escrito por Tim Berners-Lee y no que está diciendo quién es, no es que está diciendo simplemente información relacionada o cualquier otro tipo de cosas. En eso se basa la información, ¿sí? Entonces, esto es lo mismo, son ejemplos, más ejemplos de eso que les acabé de mostrar. ¿Sí? Eso se utilizaba para catalogar bibliotecas. Por ejemplo, lo que nosotros tenemos en DBpedia, que es Wikipedia, pero es
de Bpedia potenciado que saca información ultra relacionada, también se le pasó RDF. Esta es la especificación de RDF. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer con eso? Les dije que cuando nosotros teníamos especificación podemos hacer lógica de primer orden. Entonces, ¿qué información tiene también el RDF? Tiene información de la filosofía orientada a objetos. Ustedes todos sabemos orientado a objetos porque hemos programado en algún momento orientado a objetos, ¿sí? Y ustedes saben el concepto de clase. Entonces, cuando ustedes llegan y van a hacer un programa, ustedes dicen voy a crear un auto rojo, un auto verde, un auto amarillo. El auto rojo tiene la placa 1, el otro, el verde la placa 2, el amarillo la placa 3. Esos son instancias. ¿Cuál es la clase? La clase es auto. ¿Qué tiene que? El auto tiene una característica que es el color, tiene otra característica que es la placa. Entonces, esta es la clase y estas son las instancias. En RDF se hace exactamente lo mismo. Nosotros podemos definir cuáles son las clases, cuáles son las propiedades, que son los elementos de clase, los elementos, las características, y cuáles podrían ser las instancias, pero lo hacemos en formato texto en un archivo XML. Entonces, miremos cómo leamos, y lo más importante es que esto se puede leer por un humano y por una máquina, o sea, tiene las dos características. Entonces dice la primera, dice, esta palabra que es inspector sanitario es un tipo de clase. Entonces lo que me está diciendo es que esto es una clase, ¿sí? Ahora, me está diciendo que inspector sanitario es una subclase de funcionario, ¿sí? Si yo me pongo a mirar qué es lo que está pasando allí, ¿sí? Entonces lo que me está diciendo aquí es que yo tengo aquí, permítame un segundito. Lo que me está diciendo aquí es que yo tengo aquí una clase, ¿sí? Que es el inspector sanitario, ¿cierto? Y me está diciendo que es su clase de funcionario. O sea que hay una clase superior aquí que es funcionario y que él hereda de esa clase, ¿sí? Él genera una herencia. Entonces es, ¿sí? Entonces quiere decir que este inspector sanitario es un funcionario. Ahora me está diciendo el restaurante es una clase. Yo le digo, bueno, listo, entonces aquí tengo una clase que es el restaurante. Luego me dice, inspecciona es una relación, porque me está diciendo que es una propiedad, ¿sí? Entonces, pero es una propiedad entre quiénes? Una propiedad entre, bueno, este realmente no era ISA, este es el type, ¿no? Yo le coloqué ahí es ISA, pero este es el famoso type que viene acá, el type que viene acá. Y entonces me dice, inspecciona, el dominio es el inspector sanitario, o sea, inspecciona es una relación entre estos dos, donde el dominio de donde arranca es el inspector sanitario y a donde llega es el restaurante. Mira, aquí lo está diciendo, dominio y rango. ¿Sí? Es una relación del inspector sanitario y esto se llama inspecciona. Esta es la que hace la inspección, ¿sí? Entonces, esta es una relación de clase y esta es una relación entre estas dos clases. Esta es una relación de subclase, perdón, y esta es una relación de propiedad que hay entre estas dos clases, ¿sí? Ahora, teniendo en cuenta esto, y este modelo lo lee el computador y nosotros lo entendemos, teniendo en cuenta eso, cuando nosotros colocamos este triplete y se lo mandamos al procesador que hace la parte de lógica de primer orden, él llega y dice, bueno, listo, Juan Rodrigo, inspecciona, yo que tengo aquí de inspecciona, aquí, mire, yo tengo aquí una inspecciona, ¿sí? Y esta inspecciona que yo tengo aquí, ¿qué es? Me está diciendo que es una propiedad. Entonces, si me está diciendo que es una propiedad, quiere decir que tengo un dominio, ¿sí? Y que tengo, bueno, aquí está el nombre de la propiedad y me está diciendo que yo tengo aquí un rango, ¿sí? Entonces, me dice, entonces, el dominio es un inspector sanitario. Entonces él me dice, el dominio en este caso es Juan Rodrigo, que es la instancia. Y el buen tenedor es el rango. E inspecciona es la propiedad.
Entonces con esto él llega y dice, ah, listo, entonces el de acá es un inspector sanitario y el de acá es un restaurante. Entonces él dice, él puede inferir que Juan Rodrigo es un funcionario. ¿Por qué? Porque lo inferimos por acá. Si es un inspector sanitario, él también es un funcionario por clase. Entonces, esto es lo que llamamos inferencia, lógica de primer orden, ¿sí? Que puede sacar más información con la información que se le entrega que ya ha sido leída por el procesador que hace ese procesamiento, ¿sí? Entonces, esto lo que le está diciendo es que Juan Rodrigo inspecciona el restaurante El Buen Tenedor, entonces Juan Rodrigo es funcionario. Un agente inteligente podría utilizar esta deducción para buscar los datos sobre Juan Rodrigo en las bases de datos de empleados públicos para saber si realmente es el inspector o no es el inspector, y eso lo puede hacer de manera automática una máquina. Entonces, a esto es lo que me refiero, que es precisamente lo que estamos hablando, que es la lógica de primer orden. Muchachos, si tienen alguna pregunta, me la hacen, por favor. Entonces, de la misma manera, nosotros podríamos crear toda una ontología, una información de conceptos relacionados entre sí sobre un dominio de conocimiento particular. Entonces, esto es un ejemplo de una ontología que guarda información sobre los diferentes tipos de vehículos. ¿Sí? Entonces, mira que son puros tripletes estos. Bueno, estos son los encabezados, estos son encabezados. Pero aquí es un triplete, aquí es otro triplete, aquí es otro triplete. Y esos tripletes se van interrelacionando entre sí. Y esto es lo que genera, es esto. Esto es un grafo, pero escrito en texto. Y lo que estamos viendo aquí son las diferentes clases y lo que estamos viendo aquí son las relaciones que estamos definiendo. Y ya nosotros con eso mantenemos una información o un conocimiento que lo podemos utilizar para automatizar cosas. Entonces, ¿cómo funcionan las instancias? Nosotros por un lado tenemos lo que es el modelo, este es el modelo, y por otro lado tenemos lo que son las instancias. ¿Sí? Entonces nosotros podemos decir, álgebra es dictado por Juan Pérez, y si nosotros sabemos que este es el modelo, entonces sabemos que quien utiliza es dictado, ¿sí? Lo que está a la izquierda es la materia y lo que está a la derecha es un miembro del personal académico, ¿sí? Y ese miembro del personal académico podría ser un profesor adjunto o podría ser un profesor titular. Entonces, a este nivel no podría saber cuál tipo de los dos, pero sí sé que es un miembro del personal académico y que es un personal universitario. ¿Listo? Entonces, esa es la parte de entender estos elementos, ¿sí? ¿Cómo utilizamos eso entonces en los sensores? Este es un ejemplo de una anotación semántica en un sensor. Bueno, esto ya saben ustedes que es el encabezado, eso se mantiene. Y esto que es la descripción es lo que es la anotación semántica del sensor. Entonces, estamos hablando de que ese sensor, el sensor es este, ¿sí? Siempre todos los recursos en Internet tienen una URL. O sea que siempre nosotros vamos a referenciarnos a una URL. Y aquí estamos diciendo ya las características que vamos a notar de ese sensor, ¿sí? Entonces vamos a decir, aquí tenemos NS0, ¿dónde está? Ah, bueno, este está cerrando aquí mismo, es una etiqueta que cierra allí mismo. Y aquí lo que está utilizando es una ontología que se llama SSNX para decir que lo que nosotros tenemos allí es un sensor. Podría ser un actuador, pero aquí estamos diciendo que es un sensor. Ahora, vamos a colocar otra característica aquí y vamos a decir cuál es la propiedad que observa, ¿sí? Y lo que observa es la temperatura de ese sensor. ¿Y cuál es el valor que tiene? El valor es de 19.2. Y ya, ahí hemos hecho una anotación semántica del sensor y de una medición que él ha hecho utilizando la ontología SSN o la especificación de la ontología SSN que ha sido hecha por la W3C. Bueno, este es otro formato en el que se puede pasar, eso se llama el formato N3, no el formato RDF, de por sí ese formato es mucho más fácil de entender y de leer, ¿sí? Entonces mira, aquí está el tipo de sensor, el valor y la propiedad que se observa. Bueno, ahí ya hay varios problemas, qué es lo que es las ontologías, esto no lo vamos a ver.
Esto ya es como para complementar muchas más cosas. Bueno, esto era todo lo que quería mostrarles. Bueno, esto ya es para la parte de más lógica, de toda la lógica que nosotros podemos sacarle allí a eso. Ok, listo. Esta era una de las partecitas que quería mostrarles. ¿Dónde me quedó la grabación? Esto no es. Aquí estoy, listo. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta sobre esto último? Bueno, esto era lo que tenía que hacer. Bueno, lo otro es, vamos a mostrarles, voy a dejar de compartir de tener presentación, presentar otra ventana. Permítame, yo abro otra ventana aquí. Ok, entonces voy a presentar otra ventana. Ahí está. Listo, ustedes están viendo ahí ya eh, lo que estoy mostrando con la cámara, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, entonces miren, si ustedes se dan cuenta, aquí tengo un dispositivo que está conectado a la red, está aquí detrás del monitor, ¿sí? Esa es una Orange Pi. Y ahí instalé unas cosas, ahorita les muestro que instalé en esa Orange Pi. Y aquí, en esta otra parte de acá, ahí tengo lo que utilizaba yo en la clase, que era el servidor MQTT, que es la Raspberry Pi, ¿listo? Las dos están conectadas y están funcionando correctamente. Ahora voy a tener la presentación y voy a presentar la pantalla completa. Lo que pasa es que tengo un monitor gigantesco y pues no sé si se vaya a ver bien, entonces ustedes ya me dirán si se ve bien o no. Compartir lo que no era. Permítame un segundo. Tener la presentación, pantalla completa, compartir. Listo, ¿lo alcanzan a ver? ¿Se alcanzan a ver el Pues, monitor o le sale pantalla negra? no, no, sí se ve. ¿Sí se ve? Bueno, es chiquitico pero se ve, ¿cierto? Ajá, se ve chiquitico. Sí, bueno, yo ahorita lo comparto de a pedacitos. Bueno, entonces aquí tengo varias ventanas en Visual Studio, en Code. Bueno, hay una manera de ustedes conectarse desde Visual Studio Code a las diferentes ¿qué? Raspberries. Ahí lo que ustedes están viendo, y es para que ustedes vean que tengo las tres diferentes. Esta dice aquí, yo sé que ustedes no alcanzan a verlo ahorita, lo pongo más cerca. Aquí dice SSH 192.168.20.33. Esa es la que estaba colgando, la que les mostré que estaba colgando, que era una Orange Pi. Y aquí al lado tengo, bueno, tengo exactamente no, perdón, 20 Smartin. Bueno, sí está la misma Orange Pi. Esta es la misma Orange Pi esa, pero eso es el proyecto XML IoT. Y esta es la Raspberry Pi, la que yo tengo acá, la Raspberry Pi, que es la 6868.116. Bueno, entonces ahora sí voy a compartir solamente esas ventanas para que miremos qué es lo que vamos a ir haciendo en cada una de ellas. Bueno, entonces aquí estamos viendo la que la primera, esta. Bueno, hay una forma de nosotros conectarnos de manera remota. Yo incluso, dejé de compartir. Bueno, permítame un segundo, qué pena, me equivoqué. Iba a dar era ocultar y lo que hice fue dejar de compartir.
La primera vez yo lo intenté hacer por PyChart, pero el PyChart resultó ser muy pesado para que pudiera utilizarse ¿qué? En en la Orange Pi, porque cuando tú le dices que se instale sobre la Orange Pi, él instala como una especie de cliente de PyChart remotamente y lo intento instalar y no me funciona. Entonces al final utilicé Visual Studio Code y con ese lo pude hacer. Algo que les quería mostrar ahí es que, por ejemplo, aquí en esta parte, ¿cómo hago esto más grande? Ustedes no están viendo nada ahí. Ventana, ver, ampliar, command asterisco, más menos. Bueno, entonces ahí ya ven un poquitico más. Un poquitico más. Sí. Entonces, ustedes pueden instalar un complemento que se llama Remote SSH. Este tutorial se lo voy a dejar, ¿listo? Para que ustedes si quieren trabajar con el entorno de Visual Studio Code conectado remotamente a las placas, les queda muchísimo más fácil que se estén conectando vía BNC o que estén directamente conectados a la placa. Entonces, instalan este elemento y no entren por usuario y contraseña, entren por clave pública y clave privada. Para eso, bueno, yo en Mac busqué mi tutorial de cómo crear mi clave pública y privada. Eso no es cosa del otro mundo. Es bajar un software, descargar un software y decirle SSH genere la clave y él le genera la clave. ¿Sí? Eso es todo lo que hay que hacer. Lo mismo en Windows. En Windows se utiliza, creo que con PuTTY se puede hacer o con un software que se llama SSH, OpenSSH. Entonces ustedes lo descargan y generan la clave. Él guarda dos archivos, una clave privada y una clave pública. Y el mismo SSH tiene la posibilidad de copiar con este comando y este sería el nombre de usuario y este sería la Raspberry Pi y él coge la clave pública y va y se la guarda en la clave allá en la Raspberry Pi de tal manera que queda la clave pública queda en el equipo y queda la clave pública en la Raspberry Pi. Y lo que ustedes tienen lo que tú tienes es una clave privada. Y entonces con eso, él ya no te pide usuario ni contraseña, sino que él ya se conecta directamente y permite trabajar con mayor seguridad. Luego se termina de configurar el complemento y aquí está el tutorial de cómo se hace eso. Entonces ustedes siguen ese tutorial, ¿sí? Y siguiendo ese tutorial, ya ustedes pueden conectarse a la placa. Entonces ya les muestro cómo es la conexión. Entonces yo siguiendo ese tutorial me conecté aquí. Normalmente les va a aparecer aquí como, si yo le digo aquí archivo, nueva ventana, a ustedes les va a aparecer así, ¿sí? Y ustedes saben, y usted aquí es aquí en la parte de los complementos que está, pucha, no lo están viendo. Espere, vamos a compartir esa otra ventana que acabé de abrir. Entonces, esta es la ventana cuando ustedes abren por primera vez, le viene un bienvenido, ¿sí? Cuando ustedes ya hicieron la instalación del complemento, el complemento va a estar instalado acá. El remote SSH ya está, aquí está, remote SSH, ese ya está, ese es el que hicieron la instalación ustedes. Después de hacer esa instalación aquí les va a aparecer en esta esquina, miren aquí en la esquina inferior izquierda les va a aparecer como un 2, un mayor y un menor. Ustedes le dan clic allí y ahí le dice conectar a host, ¿sí? Previamente en los tutoriales que les comparto, cuando ustedes le dicen aquí clic, él les aparece estos dos porque hay un archivo de configuración de ustedes previamente ya han colocado la información, ¿sí? Ese archivo de configuración, lo voy a mostrar aquí, es este. De pronto no están viendo mucho ustedes allí, permítanme un segundo.
es este archivo de configuración. Cuando ustedes estén haciendo los tutoriales van a encontrar eso. Y mira, aquí está lo que es la clave pública que se compartió previamente. Este me permite conectar a la Raspberry Pi y esta me permite conectar a la Orange Pi. ¿Listo? Entonces, ese es el archivo de configuración. Entonces, si yo le doy clic acá, le digo conectar al host remoto y le doy clic a uno de estos, él inmediatamente se conecta. Yo no lo voy a hacer porque ya los tengo conectados. Ya tengo conectados esos dos, entonces sería volver a generar allí otra conexión que no necesito hacer. Entonces voy a cambiar, a presentar otra ventana, la ventana de la conexión, de una de las conexiones que hice. Listo, esta es la que tenemos. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Este proyecto, miren que aquí dice, voy a hacerlo un poquito más grande, que creo que no lo están viendo bien. Ahí de pronto ya lo están viendo mejor. Me dicen si de pronto todavía no está viendo bien, lo agrando un poquito más. ¿Lo alcanzan a ver o lo agrando más? Ahí está bien. Sí, ahí se ve bien. Listo. Bueno, este proyecto que lo llamé IOTO Smart Inc. Ese proyecto ya lo subí al GitHub. Entonces, eh, yo les dejo el enlace para que ustedes puedan clonarlo, el proyecto. Y es un proyecto muy sencillito. ¿Qué fue lo que dice? Bueno, aquí estaba haciendo una prueba. Aquí estaba haciendo una prueba. Esto no tiene nada que ver. Aquí en SRC está todo. Sí, coloqué un directorio llamado server. Y aquí en el directorio JSON coloqué todo lo que es los metadatos. ¿Sí? Entonces recuerden que estábamos hablando de que este JSON era un JSON que guardaba la información. Lo hicimos ad hoc, es decir, aquí no estamos siguiendo ningún estándar internacional. Lo que pasa es que si nosotros tomamos un estándar, pues nos complicamos un poco porque tenemos que entender el estándar. Entonces aquí lo hicimos ad hoc para que nosotros podamos compartirlo, pero ya con un estándar es un poco más larga la vuelta, pero es exactamente el mismo trabajo. Entonces aquí tenemos la información de todo lo que es el gateway, eso lo vimos en la última clase, y aquí tenemos la información de lo que es la medida, ¿sí? Entonces la idea, recuerdan ustedes que yo les decía que la idea era que ustedes pudieran colocar en el grafiquito que les dejé allá en la clase, era que ustedes armaran un servidor web y que ustedes pudieran colocar la dirección del servidor web ID y que les devolviera el metadato, o que le dijera medida y que le devolviera los datos. Eso fue lo que implementé acá y me encontraba implementando el MQTT, pero no alcancé. Si alcanzo, lo comparto también para que ya les maneje también el MQTT. Bueno, entonces coloqué aquí un server. Entonces miremos este server, lo estamos haciendo con Flask, ¿sí? Y aquí lo que estamos haciendo es que estamos utilizando este nombre que es el nombre, digamos, dinámico, este file name. Y este file name va al final de la dirección. O sea, si este objeto tiene 192.168.20.33, ¿sí? Y yo le coloco slash, lo que viene allí es el nombre que estoy colocando, ¿cierto? Es el dato que estoy colocando en el query string. ¿Listo? Y aquí le estoy diciendo que lo único que voy a colocar allí de este file name va a ser id JSON y medida JSON. Entonces reviso que esa variable que tenga esos dos, que esa variable sea uno de esos dos. Si no es uno de esos dos, da un error. ¿Listo? Ok. Ahora, con esto simplemente para decirle cuál es la ruta base que está en CRC, en server JSON, donde él va a encontrar el ID JSON, ¿sí? Y aquí armamos toda la ruta. Ahora, aquí lo que decimos es que si el archivo existe, entonces envíe el archivo, ¿sí? Y que lo envíe en JSON, ¿sí? Si no, entonces no encontró el archivo. Y para que se pueda conectar desde la red, desde cualquier puerto, tenemos que colocarle aquí host 0.0.0. Y aquí lo vamos a desplegar en el puerto 5000. Ese es el trabajo que hacemos allí. Entonces, voy a ejecutar este. Entonces,
Miren lo que voy a decirle entonces id punto JSON. Ah, no, lo saco al otro computador. Espérame un segundito. Aquí debería funcionar. Vamos a colocarle... Ah, claro, es que al colocarle esto, y como yo estoy aquí en el computador de mesa, pues aquí no existe ese web. Tiene que ser en la Orange Pi donde tengo desplegado esto. 168.20.33. Y es el 5000, ¿cierto? No 5001. Sí, creo que era el 5000. Ah, ok. Entonces, mira, ahí lo trae, de por sí lo descarga, ¿sí? Y de JSON. Y mire que aquí abajo está diciendo que lo recibió y envió el archivo, ¿sí? Eso es porque lo estamos mandando directamente en JSON. Vamos a ver si le podemos cambiar el tag de esto, que lo mande en texto. Tengo que detenerlo, control C. Y lo vamos a volver a ejecutar. Y vamos a pedirle el JSON. A ver si funciona así. No, de todas maneras lo descarga. Hay que buscar una manera de, de que lo pueda visualizar directamente en el explorador. Eso se puede hacer. O sea, decirle que lo encapsule en un HTML y lo presente. Pero bueno, aquí con esto yo ya estoy trayendo la información del JSON. Lo mismo pasaría con el medida. Medida. Ve, ahí lo mandé mal. Me mida. Entonces quedó mal. Medida. Y entonces ahí puedo descargar el medida. ¿Sí? Entonces ahí ya lo he reemplazado. Entonces con eso yo ya puedo recibir estos dos archivos de mi objeto. Este primero donde tengo la información de las propiedades, de los recursos, el tipo de objeto, y este que me manda la información de esto. ¿Qué es lo que podríamos nosotros desarrollar aquí? Ya una aplicación que lee el JSON y presenta bonito en una interfaz, puede ser una aplicación web, una aplicación móvil, y presenta bonito la información. ¿Sí? Ahora, esto mismo lo podemos hacer desde otro objeto inteligente. Entonces, aquí coloqué un cliente y coloqué un cliente PY. Y este cliente lo que hace es leer precisamente eso. Entonces aquí viene el URL, hay que darme el URL que nosotros le mandemos, ¿sí? Trae la información y luego lo que va a hacer es imprimirla, ¿sí? Entonces, y también aquí automáticamente lo que estamos haciendo es el URL del servidor y vamos a consultar estos dos archivos y hacemos un fetch JSON del URL este del servidor, ¿sí? Y el nombre. Obviamente aquí podemos colocarlo por 192.168.20.33, ¿sí? Tendríamos que cambiarlo el IP de la red. Pero aquí como esto está corriendo localmente allá en la Orange Pi, pues no hay ningún inconveniente, ¿sí? Entonces a este le voy a decir que corra, en una terminal dedicada. Entonces, y ahí está, mírenlo. Él hizo este primer fetch server URL file name y el primero fue idjson. Y míralo, acá está. Él se lo trajo. ¿Sí? Y luego hizo
este fetch del file name del medida, y el medida también se lo trajo, aquí está, ¿sí? Y el otro recibió eso, recibió esa solicitud, y aquí está, y recibió un get id JSON, ¿sí? Y un medida, mire que aquí lo recibió, el primero lo recibió desde el explorador web de mi equipo, y el segundo lo solicitó local, ¿cierto? Entonces ahí está funcionando correctamente los dos elementos. Entonces ya con esto ustedes podrían colocarle un poquitico de más datos tanto en el servidor, o sea, estos elementos de acá vienen en una Raspberry. Y cuando ustedes lean, pueden presentar los datos que le manda la otra Raspberry. Y la otra Raspberry ya tiene el servidor web para empezar a mandar la información. O sea, aquí ya hemos hecho un protocolo muy sencillito utilizando protocolo REST para mandar la identificación y para mandar la medida. Ahora, ¿qué era lo que yo estaba haciendo acá? Lo que yo estaba haciendo acá era empezar a trabajar eh, con el MQTT. ¿Sí? Por acá estaba colocando una información para desplegar el MQTT. Bueno, pero aquí no lo tengo, pero bueno, era la idea, desplegar el servidor y que ya él fuera, cuando fuera midiendo, fuera a mandarlo al MQTT, dando al MQTT, o que se pudiera suscribir y traer del MQTT. Pero eso es un ejercicio que nosotros ya hicimos en otro taller. Y con eso ya nosotros empezamos a mandarnos información directamente entre dispositivos, ya sea utilizando protocolo REST o ya sea utilizando MQTT, y podemos hacer servicios complejos. Ya eso es ya vendría lo que ustedes tengan que hacer. Ahora, no necesariamente uno de los nodos tiene que ser otra Raspberry. Ustedes pueden colocar un ESP que mande información a un MQTT y ponen la Raspberry que lea la información de ese MQTT y luego exponga la información en el servicio REST web que se conectan desde un celular. Ahí ustedes pueden explotar en imaginación de cómo pueden hacer esto. ¿Listo? Entonces, este proyectico se lo voy a subir. Le subo también las especificaciones de cómo conectarse vía Visual Studio Code a los dispositivos, y ya con eso ustedes arrancan a la parte final que necesitábamos para que ustedes pudieran hacer sus proyectos. No sé si tienen alguna pregunta, muchachos. Se dieron cuenta que es sencillo, ¿no? Lo que pasa es que si se demora uno, mientras yo lo estuve haciendo, siempre le gasté un ratico ahí, pues haciendo esto. Pero ya con eso ustedes pueden arrancar. Listo, muchachos. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como les dije, el lunes yo trato de estar a tipo 8 de la mañana en el 101, y van ustedes allí, ya sea a mostrarme lo que han avanzado el proyecto o a pedir consulta. Y el miércoles vamos a recibir avances, qué tanto han hecho, qué tanto han hecho. O sea que si ustedes necesitan dispositivos mañana, entonces yo voy a hablar con Mayerly y le digo en qué horario va a estar para que les preste los dispositivos. Yo me llevé las dos Raspberries que no estaban funcionando y efectivamente las memorias SD están dañadas. Entonces yo tengo que buscar las memorias SD, comprarlas y instalarlas. Entonces hay dos Raspberry que no están funcionando por eso. Listo, chicos, si no tienen preguntas, pues terminamos.